Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy seguro de que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de Kerem y Hande, esa pareja que conquistó nuestros corazones y que, lamentablemente, ha sido noticia por una supuesta separación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? El título de hoy es, La realidad de la separación de Kerem y Hande revelada, sus familias. Y sí, como escucharon, vamos a ir más allá de los rumores y a intentar desentrañar qué está sucediendo realmente, poniendo el foco en algo fundamental, el papel de sus familias en todo esto. ¿Han influido? ¿Han intentado mediar? ¿O simplemente están observando desde la barrera? Acompáñenme en este recorrido mientras analizamos las últimas informaciones, los indicios y lo que las personas más cercanas a ellos podrían estar sintiendo o diciendo. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribirse. Nos ayudan muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y ustedes se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hemos visto a Kerem y Hande juntos en muchísimas ocasiones, no solo en la pantalla, sino también en su vida privada, y siempre nos han transmitido una imagen de una pareja sólida, con una conexión especial. Sin embargo, en las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación han estado plagados de especulaciones sobre una posible ruptura. Al principio, eran solo murmullos, pequeñas pistas aquí y allá. Pero con el tiempo, estos rumores han ido cobrando fuerza, hasta el punto de que muchos ya lo dan por hecho. Pero, ¿por qué tanto revuelo? Porque, seamos sinceros, la pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en un fenómeno, especialmente tras su participación en la exitosa serie, Sen Kalkam, Me robaste el corazón. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de los sets de grabación. El público conectó de tal manera con ellos que se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, por extensión, de muchos otros países. Cada foto juntos, cada interacción en redes sociales, era analizada al detalle, y lamentablemente, la ausencia de estas señales públicas ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que algo no va bien. La historia de Kerem y Hande en Me robaste el corazón trascendió la ficción para convertirse en una historia de amor real para muchos de sus seguidores. La forma en que sus personajes, Serkan y Eda, se enamoraban, superando obstáculos y malentendidos, resonó profundamente en el público. Esta conexión narrativa se trasladó de manera palpable a su vida personal, alimentando una fascinación que se traducía en millones de likes, comentarios y seguidores en cada publicación. La industria del entretenimiento turco es conocida por su capacidad para crear ídolos, pero Kerem y Hande alcanzaron un estatus casi mítico, considerados por muchos como la pareja perfecta. Su relación, al igual que sus carreras, se construyó sobre una base de carisma, talento y una aparente autenticidad que enamoró a una audiencia global. Las redes sociales se convirtieron en su escaparate, un lugar donde compartían fragmentos de su vida cotidiana, desde viajes exóticos hasta momentos de relax en casa, fortaleciendo la ilusión de que su amor era tan idílico como sus personajes en pantalla. Ahora bien, cuando hablamos de la posible separación de una pareja tan mediática, es casi inevitable que las familias de ambos se vean involucradas, ya sea de forma directa o indirecta. Las familias son el pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y en el caso de celebridades, su influencia puede ser aún mayor, ya sea para apoyar, para aconsejar o, en algunos casos, para tener opiniones que pueden pesar en decisiones importantes. ¿Qué se sabe sobre las familias de Kerem y Hande en relación a su vida sentimental? Por lo que hemos podido recopilar, y basándonos en información que, aunque no oficial, proviene de fuentes que suelen estar bien informadas dentro del círculo de los actores, las familias de ambos siempre han mostrado una actitud de respeto y apoyo hacia la relación. Por ejemplo, hemos visto a Hande en diversas ocasiones compartir momentos con la familia de Kerem,
e incluso a Kerem en reuniones familiares de Hande. Esto indicaba una integración, una aceptación mutua que, en teoría, haría más sólida la relación. Las madres, en particular, a menudo juegan un papel muy importante en la estabilidad de una pareja, y por lo que se rumorea, las madres de Kerem y Hande se llevan bastante bien, lo cual es siempre un punto a favor. La familia de Andercel es conocida por ser muy unida y protectora con ella. Su padre, un hombre de negocios, y su madre, una mujer dedicada a la familia, siempre han sido un gran apoyo para Hande en sus decisiones personales y profesionales. Se sabe que Hande mantiene una relación muy estrecha con su madre, quien ha sido una figura constante de consejo y amor incondicional. Por otro lado, la familia de Kerem Bürsin, aunque quizás menos expuesta públicamente, también ha sido un pilar en su vida. Proveniente de una familia con raíces en la industria del entretenimiento y con una educación internacional, Kerem ha sido criado con valores de independencia y perseverancia, pero siempre con el respaldo familiar. La buena relación entre las madres, un detalle que suele pasar desapercibido para el público general, es a menudo un indicador crucial de la armonía familiar, por extensión, de la posible solidez de la pareja. Que las figuras maternas de ambos actores hayan mostrado afinidad sugiere un terreno fértil para el desarrollo de una relación que vaya más allá de la pantalla. Sin embargo, las presiones de la fama, las agendas apretadas, las exigencias profesionales y, en general, el ritmo de vida de dos estrellas de su calibre, pueden ser factores que desgastan cualquier relación, por muy fuerte que sea. Y es aquí donde las familias podrían haber entrado en juego. Si bien siempre han mostrado su apoyo, es posible que también hayan tenido conversaciones importantes con sus hijos sobre el futuro, sobre la gestión de la fama, o sobre las dificultades inherentes a mantener una relación en el ojo público. No es descabellado pensar que, ante la creciente presión mediática y los rumores que no cesan, las familias hayan intentado mediar o aconsejar a Kerem y Hande para tomar la mejor decisión para ellos, sea cual sea. A veces, el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos, y el consejo y el apoyo de los seres queridos son fundamentales para transitar momentos difíciles. La vida de una celebridad es inherentemente pública, y esto expone a las relaciones sentimentales a un escrutinio constante. Las familias, en su rol de protectores y consejeros, suelen ser las primeras en advertir sobre los peligros de esta exposición. Es plausible imaginar que, ante las especulaciones y la presión mediática, las familias de Kerem y Hande hayan mantenido conversaciones serias con ellos, no para imponer, sino para orientar. Podrían haberles recordado la importancia de su bienestar emocional, de cuidar su privacidad y de tomar decisiones que les beneficien a largo plazo, independientemente de las expectativas del público. El consejo de una madre, un padre o un hermano que conoce íntimamente las fortalezas y debilidades de cada uno, puede ser invaluable en momentos de duda o dificultad. La pregunta clave es si estas conversaciones han estado orientadas a fortalecer la relación o a prepararlos para una posible separación, brindando un soporte emocional ante un escenario de ruptura. Vamos a analizar algunos de los indicios que han alimentado estos rumores, siempre con la perspectiva de cómo las familias podrían estar reaccionando o influyendo. Por un lado, la disminución de sus apariciones públicas conjuntas. Antes, era muy común verlos juntos, compartiendo momentos cotidianos en redes sociales. Ahora, estas publicaciones se han vuelto mucho más escasas. Esto podría deberse simplemente a que ambos están muy ocupados con sus proyectos profesionales, algo que sus familias, acostumbradas a sus carreras, comprenderían. Pero también podría ser una señal de que están tomando distancia, y en ese proceso, las familias podrían estar ofreciendo un hombro en el que llorar, o un oído atento para escuchar sus preocupaciones. El silencio mediático es, sin duda, uno de los indicadores más potentes de que algo podría estar pasando. La ausencia de fotos conjuntas en sus redes sociales, que antes eran una constante, genera interrogantes.
Si bien ambos actores están inmersos en proyectos individuales, la repentina falta de interacciones públicas y de menciones mutuas llama la atención. Sus familias, al observar esta tendencia, podrían haber interpretado este silencio como una señal de enfriamiento en la relación. En este contexto, su rol podría haber pasado de ser meros observadores a consejeros activos, sugiriendo a sus hijos que mantuvieran la prudencia y evitasen alimentar aún más la especulación, lo que se traduciría en la reducción de sus apariciones públicas conjuntas. Otro punto clave son las declaraciones, o más bien, la falta de ellas. Ni Kerem ni Hande han emitido comunicados oficiales confirmando o desmintiendo la separación. Esta estrategia de silencio puede ser una forma de proteger su privacidad, algo que sus familias seguramente apoyan, pues comprenden la invasión constante de los medios en sus vidas. Sin embargo, la ausencia de palabras también deja mucho espacio para la especulación, y es probable que en sus círculos más cercanos, las conversaciones estén siendo mucho más directas. Imaginen una cena familiar donde se discute abiertamente sobre la situación, donde los padres intentan ofrecer consuelo o soluciones. Este silencio es una herramienta de doble filo. Por un lado, salvaguarda su esfera privada y evita alimentar el circo mediático. Por otro, deja a la imaginación del público el espacio para crear sus propias narrativas. Las familias, conscientes de esta dinámica, podrían haber aconsejado a Kerem y Hande que mantuvieran la calma y evitaran declaraciones precipitadas. El objetivo, en este caso, sería gestionar la crisis de la manera más digna y controlada posible. Las conversaciones familiares en estos momentos suelen ser un refugio, un espacio donde pueden expresar sus miedos, sus frustraciones y recibir el apoyo incondicional de quienes más los quieren. Es en estos círculos íntimos donde se toman, o se discuten, las decisiones más importantes. Se ha rumoreado, por ejemplo, que la familia de Hande, siempre muy protectora con ella, podría haber estado preocupada por el ritmo de vida de Kerem o por las constantes presiones a las que él está sometido en su carrera, y que esto les llevara a aconsejarle a Hande que tuviera cuidado o que se tomara un respiro si la relación se estaba volviendo demasiado estresante. De igual manera, la familia de Kerem, que también lo quiere y lo apoya, podría haber estado observando la situación y dándole su perspectiva, quizás animándole a enfocarse en su bienestar personal si la relación estaba causando más dolor que felicidad. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, siguen siendo hijos, hermanos, y en este caso, personas que buscan la felicidad en sus relaciones personales. La vida de un actor de renombre como Kerem Bürsin implica un sacrificio considerable. Viajes constantes, rodajes largos y la exposición a la adulación y la crítica constante pueden ser agotadores. Si la familia de Hande ha expresado preocupación por este ritmo de vida, no es por falta de confianza en Kerem, sino por un instinto protector hacia su hija. Podrían haber sugerido que Hande, siendo una figura igualmente demandada, no se dejara absorber por la dinámica de trabajo de Kerem hasta el punto de descuidar su propio bienestar. Por otro lado, la familia de Kerem, al ser testigos de la presión que su hijo soporta, podría haberle recordado la importancia de buscar relaciones que sumen, en lugar de restar energía y paz mental. Esta perspectiva familiar, centrada en el bienestar individual, es un factor clave a considerar en la posible evolución de su relación. Un detalle que ha llamado la atención es el supuesto distanciamiento de Hande con algunas amistades cercanas a Kerem, y viceversa. Si esto es cierto, las familias podrían estar jugando un papel importante. Por ejemplo, si las familias se llevan bien, podrían estar intentando mantener la calma y la cordialidad entre los allegados, para que, incluso si la pareja se separa, la amistad entre los círculos cercanos no se vea completamente rota, lo cual sería un escenario ideal para ambos. Son escenarios hipotéticos, claro está, pero que reflejan la compleja red de relaciones que se forma alrededor de una pareja de celebridades. La dinámica social de una pareja de celebridades es a menudo una intrincada red de amistades y conocidos que se entrelazan.
Si se ha producido un distanciamiento entre Ande y las amistades de Kerem, o viceversa, esto podría ser un indicio de una tensión subyacente en la relación. Las familias, al ser observadoras externas y pilares de apoyo, podrían estar interviniendo para suavizar estas posibles fricciones. Si las relaciones familiares son sólidas, es natural que intenten preservar la armonía entre sus círculos cercanos. Un escenario donde, incluso en caso de separación, las amistades clave puedan mantenerse, es un reflejo de una madurez y un respeto mutuo que las familias podrían estar fomentando. Esto demostraría que, a pesar de los posibles altibajos sentimentales, hay un deseo de mantener la paz y la cordialidad en el entorno social compartido. Otro aspecto a considerar es el impacto de los fanáticos. La base de seguidores de Kerem y Ande es inmensa, y su opinión, aunque no determinante, sí influye en el ambiente mediático. Es posible que las familias, al ser conscientes de la devoción de los fans, también estén intentando mantener una imagen de estabilidad y respeto, incluso en medio de una crisis. Podrían estar aconsejando a Kerem y Ande que eviten comportamientos que puedan herir a sus seguidores, o que manejen la situación con la mayor discreción posible para no generar caos. La devoción de los fans es un factor ineludible en la vida de cualquier celebridad. Las familias de Kerem y Ande, al ser conscientes de la magnitud de su fandom, podrían haber aconsejado a sus hijos que mantuvieran una postura de respeto y discreción. El objetivo sería proteger tanto la imagen de la pareja como el bienestar emocional de los seguidores, que han invertido tiempo y afecto en su relación. Evitar declaraciones controvertidas, especulaciones innecesarias y comportamientos que puedan generar controversia, son estrategias que las familias podrían estar usando para minimizar el impacto negativo de cualquier posible ruptura en la percepción pública y en la comunidad de fans. En conclusión, la situación de Kerem y Ande es, sin duda, delicada. Los rumores de separación son persistentes y aunque no hay una confirmación oficial, las señales apuntan a que algo está sucediendo. Lo que hemos intentado revelar hoy es la posible implicación de sus familias en todo este asunto. Si bien no tenemos acceso a conversaciones privadas, es lógico pensar que, como pilares de apoyo y consejeros, las familias de Kerem y Ande están jugando un papel crucial en este momento. Ya sea ofreciendo consuelo, brindando perspectivas o simplemente estando ahí para sus hijos, su influencia es innegable. La realidad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre los rumores y la verdad, una verdad que solo Kerem y Ande, y quizás sus familias, conocen en su totalidad. Hemos repasado los motivos por los que su relación capturó la atención mundial, los indicios que han alimentado las especulaciones sobre su separación y hemos explorado el papel que sus familias podrían estar desempeñando en todo este proceso. Es un recordatorio de que, detrás de los flashes y los titulares, hay personas con sentimientos y relaciones complejas, y que el apoyo familiar es un tesoro invaluable, especialmente en momentos de incertidumbre. La trayectoria de Kerem Bürsin y Ande Erçel como pareja ha sido un fascinante estudio de caso sobre cómo la fama, la química en pantalla y la vida real se entrelazan para crear un fenómeno global. Su historia, marcada por el éxito de Me robaste el corazón, capturó la imaginación de millones, quienes vieron en ellos no solo a dos talentosos actores, sino a la encarnación de un romance de ensueño. Sin embargo, como la vida misma, las relaciones, incluso las más idílicas, enfrentan sus propios desafíos. La actual ola de especulaciones sobre una posible separación ha puesto de manifiesto la fragilidad de estas uniones bajo el implacable escrutinio público. En este contexto, la influencia de las familias se erige como un elemento crucial. Hemos explorado cómo los lazos familiares, tanto de Ande como de Kerem, han sido históricamente una fuente de apoyo y estabilidad. La integración de sus familias en sus vidas, la aparente buena relación entre las madres, y el respeto mutuo que siempre han demostrado, sugieren una base sólida.
Sin embargo, las presiones externas, la vorágine de la fama y las exigencias profesionales son factores que pueden erosionar incluso los cimientos más fuertes. Es en estos momentos de crisis, donde la objetividad y el consejo de los seres queridos se vuelven invaluables. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de Kerem y Hande, sumada a la drástica reducción de sus apariciones públicas conjuntas, son indicios que alimentan las conjeturas. Es en estos silencios elocuentes donde las familias pueden estar desempeñando un papel fundamental. Ya sea ofreciendo un hombro para llorar, brindando un oído atento para escuchar sus preocupaciones, o aconsejando estrategias para gestionar la situación con la mayor dignidad posible, su presencia es un factor determinante. Las especulaciones sobre la preocupación de la familia de Hande por el ritmo de vida de Kerem, o la posible perspectiva de la familia de Kerem sobre la búsqueda de su bienestar personal, ilustran la profundidad de este apoyo familiar. No se trata de intervencionismo, sino de amor incondicional y el deseo de ver a sus hijos felices y realizados. La compleja red de relaciones que rodea a una pareja de celebridades se extiende a sus círculos de amigos, quienes también pueden verse afectados por una posible separación. Si las familias mantienen una buena relación, es probable que intenten preservar la cordialidad entre estos círculos cercanos, buscando un escenario donde la amistad prevalezca sobre las desavenencias sentimentales. Este enfoque maduro y diplomático, promovido por las familias, podría ser clave para una transición menos dolorosa, tanto para los involucrados como para su entorno social. Finalmente, el fenómeno de los fans no puede ser ignorado. La lealtad y el fervor de los seguidores de Kerem y Hande son inmensos. Las familias, al ser conscientes de este lazo, podrían estar instando a la pareja a manejar la situación con la máxima discreción y respeto, para evitar causar un malestar innecesario a su base de seguidores. La gestión de la imagen pública, especialmente en momentos de crisis, es un arte que requiere el consejo de aquellos que conocen mejor a los protagonistas. En definitiva, la situación de Kerem y Hande sigue envuelta en un halo de misterio, con los rumores de separación resonando con fuerza. Sin embargo, al enfocar nuestra atención en el papel que sus familias podrían estar desempeñando, obtenemos una perspectiva más completa y matizada. Más allá de los titulares y las especulaciones, se encuentran personas con emociones, con relaciones complejas y con el inestimable apoyo de sus seres queridos. La realidad, como tantas veces, probablemente se halle en la intersección de estas diversas influencias, una verdad que solo los protagonistas y sus familias conocen en su totalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que esta perspectiva sobre la situación de Kerem y Hande les haya parecido interesante e informativa. Nos encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que sus familias influyen en su relación? ¿Qué piensan ustedes sobre la posible separación? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande, así llegamos a más personas. Y, por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.